¿Alguna vez te has detenido a pensar que gran parte de lo que hoy vives, de lo que sientes, de lo que temes e incluso de lo que anhelas, no nació realmente en ti, sino que es parte de una herencia invisible que has recibido de tu familia? Hay dolores que no empezaron contigo, silencios que no son tuyos, decisiones que fueron tomadas mucho antes de tu nacimiento y que de alguna manera marcan la forma en que caminas por la vida. Tal vez llevas años luchando contra patrones que se repiten una y otra vez, sin entender por qué siempre terminas en el mismo punto, como si hubiera una fuerza más grande que te llevara de regreso al mismo lugar. Puede que lo sientas en tu manera de amar, en la forma en que enfrentas las pérdidas, en la relación con el dinero, con el éxito, con tu cuerpo o con el simple derecho a estar en paz. Y aunque crees que eres tú quien decide, a veces la vida parece recordarte que hay algo más profundo operando desde las sombras, algo que no se ve pero que te dirige. Esa fuerza tiene un nombre: el inconsciente familiar. Un lugar donde habitan memorias, historias y emociones que se transmiten de generación en generación, como si fueran hilos invisibles que conectan a padres, abuelos y bisabuelos con tu propia existencia. Hilos que no se rompen con el tiempo ni con la distancia, porque forman parte de lo que eres. Sanar el inconsciente familiar no es una tarea sencilla ni rápida, pero sí es una de las más transformadoras que puedes emprender, porque significa mirar de frente lo que antes fue negado, reconocer lo que otros callaron y liberar lo que ya no necesitas cargar. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Este espacio, llamado Café para tu alma, fue creado para que encuentres un momento de reflexión profunda, como ese primer sorbo de café en la mañana que te despierta y te reconecta con lo esencial. Aquí compartimos enseñanzas que transforman, que tocan el corazón y que pueden cambiar la forma en que miras tu historia y tu presente. Hoy quiero llevarte a recorrer juntos este camino desde la mirada de Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, quien dedicó su vida a observar cómo el alma de la familia guarda secretos, equilibrios y movimientos que, al ser revelados, tienen el poder de sanar no solo a una persona sino a todo un sistema. Vamos a explorar juntos cómo el inconsciente familiar actúa como un guión oculto que influye en tu vida, cómo las constelaciones familiares han logrado iluminar aquello que parecía inexplicable, y cómo puedes comenzar a liberarte de cargas que no te corresponden. Prepárate, porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tu vida y tu lugar en el mundo. Cuando hablamos de sanar el inconsciente familiar desde la mirada de Bert Hellinger, es imposible no detenernos primero en la vida de este hombre, porque sus experiencias personales no solo lo marcaron profundamente, sino que fueron la semilla de lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. Hellinger nació en Alemania en 1925, en un contexto de guerra, dolor y división. Creció en un país atravesado por heridas profundas, donde la violencia y el peso del pasado se respiraban en cada rincón. Ese ambiente, lleno de silencios y secretos familiares, se convirtió en un terreno fértil para que desarrollara una sensibilidad única hacia el alma humana y hacia los lazos invisibles que atan a las personas dentro de un sistema. Durante muchos años fue sacerdote católico y misionero en Sudáfrica, donde convivió con comunidades zulúes. Allí se dio cuenta de algo que lo marcaría para siempre: esas comunidades tenían una visión de la vida profundamente conectada con la pertenencia y el respeto por los ancestros. A través de rituales y formas de mirar a la familia, reconocían que los que vinieron antes siguen estando presentes en los que estamos ahora. Para él, esto fue una revelación. Descubrió que las raíces de cada ser humano no solo estaban en su propia biografía, sino en la historia de su clan familiar, y que sanar implicaba mirar con compasión y sin juicio a quienes nos precedieron. Desde esta experiencia, empezó a desarrollar lo que más adelante serían las constelaciones familiares. Su intuición le mostraba que lo que una generación calla, la siguiente lo grita. Lo que un padre o una madre no logra resolver, muchas veces se transmite como una carga silenciosa a los hijos o incluso a los nietos. Y es aquí donde aparece su gran aporte. Bert nos habló del inconsciente familiar, de ese lugar invisible en el que habitan las memorias, los duelos no resueltos, las culpas ocultas y los amores interrumpidos que, de una forma misteriosa, siguen influyendo en nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra salud y hasta en nuestra prosperidad económica. Imagina por un momento a una familia en la que un abuelo fue expulsado, juzgado o excluido. Quizás nadie hablaba de él, su nombre era un secreto, y con el tiempo,
las siguientes generaciones comenzaron a repetir patrones de exclusión, de sentirse fuera de lugar, de no encontrar su sitio en el mundo. ¿Qué sucede allí? Según Bert, el alma familiar busca siempre restaurar el equilibrio. Así, un nieto o una nieta puede, inconscientemente, llevar la carga del abuelo olvidado, repitiendo sus dolores, como si dijera, yo lo llevo por ti, para que no quede solo. Esta fidelidad invisible puede conducir a enfermedades, fracasos repetidos o a un vacío existencial que parece no tener explicación. Y aquí es donde la mirada de Bert se vuelve revolucionaria. Él nos invita a mirar sin juicios, a reconocer que todos, absolutamente todos los miembros de una familia, tienen derecho a pertenecer, sin importar lo que hayan hecho o lo que hayan vivido. Nos muestra que la sanación no se logra rechazando, sino integrando. Cuando se reconoce al excluido, cuando se honra su lugar, algo en el sistema respira, y quienes cargaban con ese peso empiezan a sentirse libres. Piensa en cuántas veces sentimos que vivimos una vida que no nos pertenece. Que cargamos culpas ajenas, que repetimos dolores que ni siquiera entendemos. Quizás te has preguntado, ¿por qué me cuesta tanto sentirme feliz? ¿Por qué me saboteo justo cuando estoy a punto de lograr algo importante? ¿Por qué me siento atrapado en relaciones que me hacen daño? Desde la mirada de él, muchas de estas respuestas no están en lo que nos pasa ahora, sino en lo que ocurrió antes, en esas historias que forman parte del inconsciente familiar y que siguen buscando ser vistas, reconocidas y sanadas. Lo impactante de las constelaciones familiares es que ponen en escena esas dinámicas ocultas. A través de representantes, se revela lo que está en lo profundo, un hijo mirando a la madre con amor ciego, dispuesto a cargar su tristeza. Una hija que toma el lugar de la pareja de su padre para compensar la ausencia de la madre, un nieto que revive un destino trágico porque alguien antes no pudo llorar su duelo. Escenas como estas muestran la fuerza del amor que, aunque busca unir, puede convertirse en una cadena que limita. Bert decía que el amor, cuando no está en orden, puede volverse destructivo. Por eso hablaba de los órdenes del amor, principios invisibles que sostienen la vida y que, cuando se respetan, traen paz y equilibrio al sistema familiar. Estos órdenes nos recuerdan que cada quien tiene su lugar, que los padres dan y los hijos reciben, que nadie puede ser excluido y que la vida siempre busca fluir hacia adelante. Cuando estos órdenes se alteran, el inconsciente familiar se convierte en un campo de tensiones que se repiten generación tras generación, hasta que alguien tiene la valentía de mirar y reconciliar. Este es, en esencia, el gran legado de Bert Hellinge, mostrarnos que detrás de nuestros conflictos personales no siempre hay una falla individual, sino una lealtad profunda hacia la familia. Que sanar no significa romper con nuestro origen, sino reconciliarnos con él, abrazar la historia completa, con luces y sombras, y desde allí tomar la vida con toda su fuerza. Imagina por un momento la historia de una mujer que constantemente sentía un peso en su pecho. Había hecho terapia, buscado caminos espirituales, leído libros de autoayuda. Todo le funcionaba un poco, pero nada realmente le daba paz. Cuando participó en una constelación, lo que emergió fue algo que nunca había sospechado. Su abuela paterna había perdido a un hijo en circunstancias muy duras, un niño del que apenas se hablaba en la familia. Ese duelo no expresado había quedado en silencio, guardado como un secreto. Sin saberlo, esa mujer cargaba con la tristeza de un alma que ni siquiera conoció, porque dentro del sistema nada queda oculto, lo que se reprime en una generación suele reaparecer en otra, buscando ser reconocido. Al comprenderlo y darle un lugar a ese niño, algo cambió en ella, el peso comenzó a disiparse y por primera vez pudo respirar con libertad. Ese es el poder del inconsciente familiar, hace que vivamos historias que no son nuestras, que repitamos destinos que no elegimos y que sintamos dolores que nacieron mucho antes de que llegáramos al mundo. Él observaba esto con atención y decía, lo que no se resuelve en una generación, queda pendiente para las siguientes. Y en esas palabras se esconde una verdad que nos atraviesa a todos. Otro ejemplo, piensa en un hombre que toda su vida se sintió incapaz de sostener una relación estable. Cada vez que se enamoraba, encontraba la manera de sabotearlo o simplemente huía sin razón aparente. En su constelación apareció algo que nunca había sospechado. Su padre había tenido un gran amor antes de casarse con su madre, una mujer a la que perdió trágicamente. Esa herida, ese duelo inconcluso, quedó flotando en el sistema. El hijo, sin darse cuenta, repetía esa imposibilidad de amar plenamente, como si dijera con su vida, padre,
yo también me quedo con tu pérdida. Fue solo al mirar esa historia, al reconocerla con respeto y darle un lugar en su corazón, que ese hombre pudo abrirse a la posibilidad de un amor verdadero. Bert veía en estos relatos la prueba viviente de que todos estamos entrelazados en una red de memoria invisible. Y lo más fascinante es que muchas veces el síntoma, el problema que nos trae al presente, una enfermedad, un bloqueo económico, una tristeza sin causa aparente, no es el enemigo, sino la pista. Es la voz del sistema familiar diciendo, aquí hay algo que aún no se ha visto, míralo para que podamos sanar. Ahora, no se trata de culpar a nuestros padres, a los abuelos o a quienes vinieron antes. Esa nunca fue la mirada. Él decía que cada uno hizo lo que pudo con la fuerza y la conciencia que tenía. Lo que se nos pide a nosotros, como siguientes en la cadena, no es señalar ni juzgar, sino mirar con amor y respeto lo que ocurrió. Y al mirar, reconocer que todo lo que pasó tiene un lugar en la historia de nuestra familia. Déjame llevarte a otra escena que él mismo relataba, la de una hija que sentía un enojo constante hacia su madre. Nada de lo que su madre hacía era suficiente. En la constelación apareció que, en realidad, esa mujer estaba cargando el dolor de su bisabuela, quien había perdido a su propia madre siendo apenas una niña. La bisabuela había crecido sin madre, y esa carencia quedó grabada en el sistema. Generaciones después, la nieta expresaba esa misma herida en forma de rabia hacia su propia madre. Cuando se reconoció esa historia, la hija pudo comprender que su enojo no era realmente con su madre, sino con una ausencia mucho más antigua. Esa revelación abrió la puerta a la compasión y, poco a poco, a la reconciliación. Estas historias son espejos, quizás tú mismo te ves reflejado en ellas. Tal vez cargas culpas que no son tuyas, vives miedos que no entiendes o te encuentras atado a relaciones, pérdidas o carencias que parecen repetirse como un eco interminable. Eso es lo que él llamaba los movimientos del alma familiar, dinámicas invisibles que, aunque nos sobrepasan, buscan en el fondo algo muy humano y simple, pertenencia, equilibrio y amor. Cuando alguien en la familia fue excluido, olvidado o rechazado, el sistema no descansa hasta devolverle un lugar. Cuando un destino fue tan duro que nadie pudo sostenerlo, otra persona viene después a representarlo. Y lo que parece castigo, en realidad es un movimiento de amor profundo. El inconsciente familiar, a su manera, siempre busca la integración. Y aquí surge una pregunta poderosa: ¿qué pasaría si en lugar de seguir luchando contra esas fuerzas invisibles, decidiéramos mirarlas de frente? ¿Qué pasaría si en vez de querer cortar con nuestra familia, aprendiéramos a reconciliarnos con su historia? Allí estaba la verdadera sanación, en aceptar la vida tal como nos llegó, con todo lo que trae, y desde allí, construir algo nuevo. Cuando llegamos a este punto del viaje, después de comprender el origen de nuestras heridas y de mirar con respeto lo que Bert Hellinger nos enseñó, surge la gran pregunta: ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque no basta con entender intelectualmente que nuestra vida está tejida de memorias familiares, ni con darnos cuenta de que repetimos patrones que no nos pertenecen. La verdadera transformación ocurre cuando comenzamos a dar pasos concretos hacia la sanación, cuando nos permitimos experimentar en el cuerpo y en el alma los movimientos que restablecen el orden. El primer movimiento hacia la sanación es siempre la mirada humilde hacia los padres. No importa si estuvieron presentes o ausentes, si dieron mucho o poco, si herimos o fuimos heridos. El camino de las constelaciones familiares nos muestra que el mayor acto de libertad es poder decir internamente: gracias por la vida. Gracias por lo que sí recibí. Lo demás lo dejo en tus manos. Este simple reconocimiento abre una puerta inmensa, nos libera de la ilusión de que podemos cambiar el pasado y nos devuelve la fuerza para transformar nuestro presente. Imagina por un momento que te paras frente a tu madre o tu padre, aunque físicamente ya no estén, y les dices en tu interior: queridos padres, tomo de ustedes la vida tal y como vino. La tomo completa, con lo fácil y lo difícil. Con lo que me nutrió y lo que me dolió. La tomo como un regalo irrepetible que ahora me toca honrar. En ese instante, algo se ordena dentro de ti. Dejas de luchar contra lo que fue y te alineas con lo que es. Otro movimiento sanador es el reconocer el lugar que nos corresponde dentro del sistema familiar. Muchas veces cargamos con roles que no son nuestros, hijos que se convierten en padres de sus propios padres, hermanos que asumen responsabilidades que no les corresponden, nietos que se sienten obligados a compensar dolores de generaciones anteriores. Sanar implica decir internamente:
Yo soy el pequeño. Yo soy el hijo. Yo soy la hija. Ustedes son los grandes. Cuando cada quien ocupa su lugar, la energía fluye. Cuando dejamos de cargar lo que no nos toca, se abre espacio para que nuestra vida tome su propio rumbo. También hay movimientos de reconciliación con quienes quedaron excluidos del sistema, aquel hermano que nunca nació, el tío que fue rechazado, el abuelo que cargó con culpas y silencios. Al incluirlos en nuestro corazón, les devolvemos la dignidad que les fue negada, y con ello permitimos que el amor vuelva a fluir. Bert lo llamaba el asentimiento a lo que es, un movimiento profundo de respeto hacia cada destino. No se trata de justificar lo injustificable, sino de reconocer que todo pertenece, que nada puede ser borrado sin que el sistema entero se resienta. Pero sanar no es solo mirar hacia atrás. También es abrirnos al presente y al futuro con una nueva conciencia. Cuando soltamos la necesidad de cargar con lo que no nos corresponde, nos encontramos con una fuerza vital inmensa que había estado bloqueada. Esa fuerza puede ahora orientarse hacia la vida, hacia nuestras relaciones, hacia nuestros proyectos, hacia el amor y hacia la abundancia. Es como si de pronto respiráramos con más libertad, como si el corazón se expandiera y la mirada se iluminara. En este camino de sanación, las constelaciones familiares nos recuerdan que la vida no es algo que controlamos, sino algo que recibimos. El alma, decía Bert, está en sintonía con un movimiento mayor que nos trasciende. Llamémosle destino, llamémosle espíritu, llamémosle vida. Ese movimiento siempre nos lleva hacia adelante, hacia la plenitud, aunque a veces no lo entendamos. Cuando confiamos en él, cuando dejamos de luchar y nos dejamos guiar, encontramos un lugar de paz interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos. Y aquí entramos en la profundización filosófica. El alma y la vida, como grandes maestras, nos invitan a mirar más allá de lo individual. Bert hablaba del alma familiar, esa red invisible que une a todos los miembros de un clan, vivos y muertos, recordados y olvidados. Pero también hablaba de un alma mayor, un movimiento del espíritu que trasciende a la familia y nos conecta con la humanidad entera. Sanar el inconsciente familiar, entonces, no es solo un acto personal, es un acto que resuena en la colectividad, porque cuando un miembro de una familia se reconcilia con su historia, abre caminos de libertad para los que vienen después. La vida, vista desde esta mirada, deja de ser una sucesión de problemas a resolver y se convierte en un misterio a honrar. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene un lugar y un sentido en un entramado mayor que a veces no alcanzamos a comprender con la mente, pero que el alma reconoce con humildad. Sanar, entonces, es aprender a sentir, a decir sí a la vida tal como es, con sus luces y sus sombras, con su dolor y su belleza. Y en ese sí profundo surge la verdadera libertad, la libertad de vivir nuestra propia vida, de elegir nuestro propio destino, de soltar lo que no nos corresponde y abrazar lo que sí nos pertenece. Es una libertad que no se alcanza desde la rebeldía contra el pasado, sino desde la reconciliación con él. Así, el camino hacia la sanación no es un camino de lucha, sino de rendición amorosa. No es un camino de control, sino de confianza. No es un camino de aislamiento, sino de conexión. Al sanar nuestro inconsciente familiar, no solo nos liberamos nosotros, también liberamos a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Y quizá ese sea el mayor regalo que podemos dejarle al mundo, una vida vivida en paz con nuestra historia y en sintonía con el alma de la vida misma. Quizás, mientras escuchabas, surgieron imágenes de tu infancia, recuerdos de tu madre, de tu padre, de tu abuela o de algún acontecimiento que marcó profundamente a tu familia. Tal vez descubriste que detrás de algunas de tus dificultades actuales late una historia mucho más antigua, una memoria que no nació contigo, pero que de alguna manera has llevado como si fuera tuya. Y en este momento, justo aquí, puedes darte el permiso de soltar un poco de ese peso, de devolverlo con amor y de tomar la vida tal como es. La sanación del inconsciente familiar no es un acto de la mente, no es algo que se logra repitiendo frases positivas o ignorando lo que duele. Es un movimiento del alma, profundo y humilde, en el que aceptamos mirar lo que ha sido, reconocer a quienes vinieron antes y decirles, te veo, te honro. Y con respeto tomo lo que me corresponde y dejo en tus manos lo que te pertenece a ti. Este es el inicio de una verdadera libertad, comprender que el amor no significa cargar con todo, sino dejar que cada quien se haga responsable de su propio destino. Y en ese gesto, en esa reconciliación, ocurre algo transformador.
Porque cuando un hijo se libera de las cargas que no le corresponden, también se libera su descendencia. Lo que tú sanes hoy, lo que tú transformes, abrirá caminos más ligeros para quienes vengan después de ti. No se trata solo de ti, sino de toda una cadena de vidas que se beneficia de tu decisión de mirar de frente y elegir conscientemente un destino más luminoso. Imagina por un momento a tu madre, a tu padre, a tus abuelos. Imagina a cada uno como lo que fueron, seres humanos con miedos, con heridas, con sueños y también con limitaciones. No perfectos, pero profundamente dignos de respeto porque gracias a ellos la vida llegó hasta ti. Quizás no recibiste de ellos todo lo que necesitabas, quizás hubo vacíos, tal vez incluso dolor. Pero si puedes abrir tu corazón y verlos más allá de sus fallas, descubrirás que detrás de todo lo que ocurrió siempre hubo un movimiento de amor, aunque a veces ese amor se expresara de maneras torcidas o incompletas. Ese es el gran regalo de las constelaciones familiares, mostrarnos que, cuando miramos sin juicio, podemos reconciliarnos con la vida tal como fue. Y al hacerlo, la vida se abre ante nosotros con nuevas posibilidades. Aquello que parecía repetirse como un destino inevitable, de pronto se transforma. Lo que antes se sentía como un callejón sin salida comienza a mostrar puertas y caminos. Lo que antes era sufrimiento se convierte en aprendizaje y fuerza. Hoy quiero que te lleves esto: sanar el inconsciente familiar no significa borrar el pasado, significa darle un lugar en tu corazón. Significa decir sí a todo lo que fue, porque al hacerlo dejas de pelear con la realidad y comienzas a fluir con ella. Y desde ahí, desde esa aceptación profunda, nace el poder de transformar tu presente y abrir tu futuro. Quizás esta sea la primera vez que te acercas a estos temas, o tal vez ya llevas tiempo en un camino de búsqueda. Sea como sea, este espacio está aquí para recordarte que no estás solo, que tu historia tiene sentido y que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades de renacer. Cada palabra que hoy has escuchado es como una semilla. Algunas germinarán de inmediato, otras tal vez necesiten tiempo. Pero confía en que, de una u otra forma, lo que ha resonado en tu alma te seguirá acompañando y guiando en los momentos que más lo necesites. Y antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este mensaje tocó algo en ti, si sentiste que en algún momento se encendió una luz o se movió una emoción profunda, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás cada semana reflexiones, historias y caminos de sanación que, como ese primer sorbo de café en la mañana, buscan darte claridad, inspiración y fuerza para tu día a día. También me encantaría que me dejes un comentario, porque este espacio es una comunidad, y lo que compartes puede ser también la respuesta o el abrazo que otra persona necesita leer. Y si sientes que este video puede tocar el corazón de alguien más, compártelo. Nunca sabemos el poder que puede tener un mensaje compartido en el momento justo. Puede ser un acto de amor que llegue más lejos de lo que imaginas. Así cerramos este encuentro, con gratitud, con respeto y con la certeza de que cada paso hacia la sanación es también un paso hacia una vida más plena. Que la fuerza del amor familiar, reconciliado y honrado, te acompañe siempre en tu camino. Nos vemos en el próximo video de Café para tu Alma.